que este mes el lema es rompiendo fortalezas en la mente. Amén. Amén. ¿Ya tienen? Primera de Samuel 18:6. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendecimos, Señor, esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que llegue, Señor, a buena tierra, Señor. Le damos gracias, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de los panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000. Saúl se enojó muchísimo. Esta palabra le desagradaron y pensó: a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000. Nos falta más que el reino, dice. Desde aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste desvariaba dentro de su casa. David tenía el arpa con su mano como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando: clavaré a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque Jehová estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Amén. Ahí la palabra del Señor. Bueno, acá aconteció esto. Voy a contar un poco la historia, ¿no? Bueno, esto pasó ya antes. David ya había vencido a Goliat, ¿no? Y este hombre ya, el rey Saúl, vamos a contar un poquito la historia de Saúl. Dice que Saúl en su principio era un rey con el poder de Dios, él estaba con el Señor. Al principio él era un hombre, él dice que el pueblo de Israel, vamos a empezar un poquito más atrás todavía, vamos a Jueces 19, cuenta la historia, porque tiene que ver todo con todo. Dice que en Jueces 19 cuenta la historia que un hombre tenía una mujer, que la mujer lo engañó. Y dice que se fue a la casa del padre. Entonces este hombre le dijo: fue a buscar a su mujer. Dice que en el transcurso, cuando fue a buscar la casa del suegro, ¿no? A su mujer, el suegro no lo dejaba ir. Dice que estuvo como 3 días. El tercer día dijo: no, yo me voy con mi mujer a mi casa. Y dice que en el viaje se quedó en un pueblo. Y dice que ese pueblo pertenecía al pueblo de Benjamín. Pero dice que no encontraba un lugar para poder quedarse. Entonces un anciano lo dejó alojarse en su casa. Pero dice que vinieron unos hombres de Benjamín y querían conocer al hombre. No era lo que el hombre quería. Entonces este anciano dijo: no. Dice: agarrá a mi hija, o agarrá a la mujer de él, pero no hagas eso porque eso es contra Dios, le dijo. Y dice que estos hombres violaron a la mujer. Dice que al otro día el hombre va a buscar a su mujer estaba tirada, dice que le dijo que se levante, esa mujer no se pudo levantar. Y le dijo, y agarró y la subió en el caballo. Y cuando llegó a su pueblo, la mujer ya estaba muerta. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre agarró a la mujer, la destrozó, la cortó en pedacitos y repartió en todo Israel los pedazos de la mujer. Entonces el pueblo de Israel le preguntaron: ¿por qué hizo eso? Entonces dijo: mira lo que me hicieron los de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel clamó a Jehová y le dijo: ¿qué hacemos? ¿Hacemos guerra a lo de Benjamín? Y Dios le dijo que sí. Fueron a ver a batalla, pero... Ahora sí. Entonces dice que le dijo, lo del pueblo de Israel consultó con Jehová: ¿hacemos guerra a Benjamín? Señor dijo: Señor, que sí. Hicieron 1, 2 veces y no podían con lo de Benjamín. Y lo de Benjamín, a la tercera vez dice que el pueblo de Israel hizo ayuno y lo venció.
eran del oriente. Ese pueblo se ve que era un pueblo pacífico y no le gustaba la guerra. Y dice que quedaron algunos de esos hombres. Israel dejó algunos. Dice que se escaparon y entonces dice que Israel tuvo pena de esos hombres que eran de Benjamín. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estos hombres se habían apartado del Señor. Estos de Benjamín se apartaron de la presencia, entonces hicieron cosas horribles, ¿no? Y era no solamente uno, era un pueblo entero que se había apartado y hacían esas cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Y dice que este pueblo, el de Jabes, que era del oriente, como no le ayudaron los de Israel, ¿sabes qué dijeron? Dijeron, bueno, vamos a dejar a estos vivos porque no da pena que el pueblo desaparezca totalmente. Entonces dice que le dijeron, bueno, vayan y saquen a la mujer de los de Jabes y agarren por mujer para que se multipliquen y que no se pierda el pueblo de Benjamín. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver esto? Porque después, en 1 de Samuel, cuando ungen a Saúl, dice que Saúl ya había sido ungido para ser rey. Todavía no lo levantaron como rey, pero ya era ungido. Dice que, ¿por qué pasaron todas estas cosas? Porque dice que los jueces, cuando estaban en jueces, estaban gobernados por los hijos de Samuel. Y los hijos de Samuel hacían malas cosas. No había autoridad en ese momento. Por eso la gente hacía lo que quería. Entonces el pueblo de Israel quería un rey. Quería un rey. Y entonces le dijeron a Samuel que ellos querían un rey. Entonces Samuel habló con Jehová. Jehová dijo, y a Jehová no le gustó porque se me están desechando por un hombre, dijo el Señor, ¿no? Pero el pueblo quería igual un rey, porque estaba cansado de todas las cosas que hacían mal a la gente. Entonces ungieron a Saúl como rey. Y dice que Saúl, porque era también un juez, dice que cuando él escuchó, dice, cuando a él lo levantaron como rey, él hacía las cosas como un hombre normal. Dice que él estaba en las tareas de los jueces y también cuidaba su casa como un proveedor a su familia. Amén. Porque todavía no había castillo, no había nada. Pero bueno, dice que pasando el tiempo, cuando empieza Samuel 11, la historia de Saúl, cuando él lo levanta como rey, dice que comienza así. Dice que los de Jabes, venían los moabitas a hacerle la guerra a los de Jabes. Y los de Jabes era, como les comento, era un pueblo pacífico, no iban a la guerra. Entonces fueron a hablar con los moabitas, a decirle que ¿por qué no somos sus siervos y no vamos a la guerra? Pero los moabitas dijeron que no, que la única forma que ellos podían poder ser sus siervos era que se sacaban un ojo derecho. Entonces le dijo, pero ¿cómo no vamos a sacar un ojo derecho? Sí, la única forma era porque ellos no querían, ellos querían ir a la guerra y querían matarlo a todos. Entonces este hombre volvió a su pueblo y le dijo a los ancianos, no, los moabitas dijeron que si no nos sacamos un ojo derecho, ellos no quieren no quieren que seamos sus siervos. Y lloró todo el pueblo. Y dice que el rey Saúl escuchó. Cuando él llegó a sus oídos lo que estaba pasando al pueblo de Israel, porque lo de Jabes era un pueblo de Israel, lo único que estaba en el oriente. Amén. Y dice que él vino poder de Dios en él. Y dice que él destrozó un buey en pedazos y lo mandó a todo Israel. Y le dijo que todo aquel que no se levantara para el rey Saúl y para Samuel en la guerra, así como ese buey iban a quedar. Y dice que se levantó todo el pueblo se levantó, y dice que eso era lo que quería el pueblo. Querían un gobernador, un guerrero, querían ellos, ¿no? Eso querían ellos. Dice que se levantó todo, y ahí recién dice que vinieron todos y se llegó a juntar 300.000 soldados y 30.000 en Judá. Y dice que este hombre tenía que dar la respuesta en 7 días. ¿Qué hacía? O se sacaban el ojo o lo mataban a todos. Y dice que le fueron y le dijeron que él no diga nada, que le diga que iban a ir. Y dice que hicieron una emboscada y lo ganaron. Y le ganaron y mataron a todos. Pero ¿a qué lleva esto? ¿Usted sabe por qué le quiero contar todo esto?
Porque Saúl venía de la tribu de Benjamín. Él sería descendiente de esa tribu, de las mujeres que sacaron para juntar con los hombres de Benjamín que habían quedado. Él tenía así como un descendiente de ellos. Amén. En ese tiempo, y bueno, ahí lo levantaron como rey. Dice que fue muy querido por su pueblo. Y dice que él bajaba el poder de Dios en Saúl. Pero parece que este hombre era muy débil, era una persona muy insegura. Dice la palabra que era un hombre muy inseguro. Pero también le gustaba que la gente lo adorara, que lo exaltara. Amén. Y dice que empezó a hacer malas cosas Saúl. Dice que el pueblo, dice que él hizo un sacrificio, creo que se dice, un holocausto. Y los holocaustos solamente lo hacían los sacerdotes. Y fue él, porque no pudo esperar que venga Samuel, hizo el holocausto. Y ya ella empezó a hacer malas cosas. Ya Dios ya no le gustaba más a Saúl. Pero no solo eso, Dios le dio otra oportunidad a Saúl. Le dijo que vaya contra otro pueblo, Amalek, creo que Amalek es. Y cuando fue contra ese pueblo le dijo Dios, ve y mata a todos. Mata oveja, mata vaca, ve y haz todo. Mata a todos, le dijo el Señor. Y él se fue, mató a todo el pueblo, pero dejó las cosas que a él más le gustaban. Dejó las vacas, las ovejas, los animales gordos, ¿no? Y el Señor dijo, ¿viste? Le dio a Samuel y le dijo que ya no estaba con Saúl, le dijo, que ya no iba a estar con él. Entonces le fue Samuel, porque Samuel lo quería mucho a Saúl. Y fue y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Le dijo, no, pero si dejé lo mejor las vacas para hacerle sacrificio a Dios. Pero ¿sabe qué Dios le dijo? Le dijo, mejor sacrificio es la obediencia. Amén. Por eso quería contarle toda la historia. Y ella estaba mal. Por eso Dios ya ungió a David como rey. Porque David tenía el corazón conforme al del Señor. Amén. ¿Y qué le quiero contar con esto? Ya llegué. ¿Qué le quiero contar con esto? Que a veces uno mismo se sale de la presencia de Dios. Que uno mismo, mire este hombre pensó y ya vino en su mente, porque lo que escuchó ya lo vino y lo atormentó. Dijo, ¿por qué a él le dan 10.000 y a mí 1.000? Ya se enojó. Y a veces así entran las fortalezas en uno. Entra el enojo. Hay fortalezas que ya tenemos del antepasado. Que hay cosas que nos enseñaron mal y vinimos y... Este hombre trajo las cosas de lo antepasado. Porque así como ese otro mató lo cortó a la mujer, él también cortó al buey. ¿Usted se da cuenta? Entonces, venían juntando cosas que a Dios no le agradaban. Y entonces dice que entró un espíritu malo en él. ¿Qué es ese espíritu malo? A veces nosotros nos sentimos perturbados. A veces viene a través del temor, ahora está el pánico, ¿no? Que ahora es muy, por todos lados te escucha que las personas tienen pánico. Eso es un espíritu de temor. Pero ¿sabe qué? Eso viene a atormentarnos, pero nosotros que somos hijos del Señor, eso se va. Cuando usted tiene la confianza en Jesucristo, se va. Yo le voy a contar mi testimonio. Cuando yo empecé a hacerme los estudios, esa resonancia magnética que le estaba contando, ¿no? A mí me metieron en un tubo. Y yo tenía que estar 1 hora y cuarto ahí adentro. Yo me imagino, míreme que estoy gordita. Bueno, ahí estaba más gordita todavía. Me atan todas, me ponen en ese coso ahí adentro que apenas con el barbijo, porque no, en ese momento era pandemia, me ponen ahí adentro, ¿no? Y ¿sabe que a mí me entró pánico, como dicen ellos, me entró miedo. Y era una cosa que me entraba así, y era como que se me iba y no, tenía miedo de hacer eso. Pero un día dije, ¿cómo me va a entrar eso a mí? Yo soy una hija de Dios. Entonces
dije, pongo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Esto no nació conmigo, esto se va de mí en el nombre de Jesús. ¿Y sabe que fui libre? Fui libre, porque yo de mí, yo digo, no, tenía miedo, me sentía que estaba, no sé, en un ataúd, no sé lo que sentía ahí. Pero era una cosa tan fea que venía dentro mío. Y dije, no, esto no nació conmigo. Señor, entonces, este hombre se enojó, dice que llegó a tener tanto odio a David, tanto odio, dice que lo persiguió. Él, a una sola persona lo persiguió, con 30.000 hombres lo persiguió a David. Dice que el enojo que tenía este hombre, dice que era parecido al de Caín. Así tenía tanto odio, como quería matarlo, como Caín quería matar al hermano, así este hombre tenía ese espíritu que lo odiaba a David. Pero David, así todo, mientras le hacían tantas cosas malas, el poder de Dios estaba con David. Dice que él nunca decayó, él siempre hizo la voluntad de Dios. Le mandaba que vaya a la guerra, él iba a la guerra. Le mandaba allá, él iba. Y dice que a Jesús, a David, lo amaba. Amén. Entonces, ¿cómo debemos derribar las fortalezas? Puede venir enojo, puede venir rencor, porque también formamos fortaleza, nosotros la formamos. A veces hay ¿no? A veces decimos, no, culpa lo tiene lo demás, pero a nosotros no. Pero no, nosotros si tenemos falta de perdón, debemos perdonar. Si tenemos enojo, debemos entregar nuestro enojo. Amén. Si estamos enojados con un hermano, usted tiene que orar y decir, Señor, perdono a tal hermana. Diga el nombre, el apellido, porque dice, aún orando, perdonaremos, dice la palabra del Señor. Amén. Y así que quiero que vayamos a 2 de Corintios. A ver. Amén. 2 de Corintios 10:4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Destruimos los argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo debemos derribar la fortaleza? Con nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestra confianza en Él, porque el único que fue obediente, el que nunca falló, fue Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el único obediente que nunca le falló a Dios. Entonces, para romper la fortaleza, debemos clamar a Jesucristo. Amén, hermano. Espero que se haya entendido en la palabra del Señor. Así